Hola queridos, aquí Juan León del The Rose Method. Hoy te quiero hablar de un tema muy interesante que son las dispersiones de la mente. A la hora de meditar, uno de los primeros obstáculos que nosotros tenemos son las dispersiones de la mente. Entonces te quiero hablar un poco, desglosar ese gran tópico dentro del concepto de meditación y darte algunas soluciones de cómo ir superando ese obstáculo de las dispersiones mentales. Este video va a ser un poquito más largo que los otros videos porque tenemos que hablar de varias cosas, ¿ya? Así que prepárate, anda a buscarte un tecito, un cafecito, yo voy a estar tomando un mate mientras te cuento sobre este tema que es bien interesante y vamos para adelante. Entonces, primero definir lo que es la meditación, ¿cierto? Yo sé que muchos de los que ven estos videos ya saben qué es la meditación, pero quizás eres nuevo aquí o estás empezando con tu meditación y a veces hay mucha confusión al respecto. Entonces, la meditación es enfocar la mente en un solo objeto, ¿ya? Puede ser un símbolo, puede ser una imagen, puede ser un sonido también, pero lo importante es que mantener el foco en esa imagen, símbolo o sonido durante un largo periodo de tiempo. Es un entrenamiento de foco, ¿ya? Es un entrenamiento de concentración. La concentración es la antesala de la meditación. Entonces nos concentramos para poder meditar. Se va a aclarar el concepto más adelante, pero lo principal es eso, ¿ya? Meditar no es ponderar, no es pensar, es todo lo contrario, es dejar de pensar. ¿Y cómo dejamos de pensar? En vez de tener 1500 pensamientos en la cabeza, tenemos uno solo, que es esa imagen, ese objeto, ¿cierto? Ese símbolo o ese sonido que estamos utilizando como objeto de nuestra meditación. Entonces, lo principal es eso, ¿ya? Para poder parar de pensar, nosotros tenemos que enfocar la mente en una cosa. Una de las definiciones que daba Patanjali, ¿cierto? Que es un sabio del siglo III a.C., sobre el concepto de yoga. Yoga significa unión, ¿ya? Yoga es la supresión de la inestabilidad de la conciencia. Entonces, meditación es una de las herramientas que utiliza el yoga para llegar a este estado que es de no pensar, ¿cierto? Cuando paramos la mente, dejamos que nuestra conciencia comience a percibir otras cosas, ¿cierto? Porque la mente es nuestra la gran herramienta, que es una herramienta muy útil, pero que al mismo tiempo es algo que hace tanto ruido en nuestra experiencia de la realidad que no nos permite ver otras cosas, ¿ya? Y la realidad es mucho más compleja que solo una realidad mental o una realidad compuesta de pensamientos. Entonces, en ese proceso de meditar, de hacer que la mente deje de pensar, ¿cierto? Se usa mucho el concepto de calmar la mente, ¿ya? Pero en realidad no estamos calmando la mente, estamos parando de pensar efectivamente, ¿cierto? Se siente como una calma porque la mente deja ese ruido interno, entonces se siente una paz, ¿cierto? Una tranquilidad, como cuando uno está escuchando un ruido muy fuerte y solo uno percibe que ese ruido está molestando cuando se va, ¿cierto? No sé, por ejemplo, un aire acondicionado funcionando muy fuerte, solamente cuando se apaga el aire acondicionado uno dice, oh, qué agradable el silencio, ¿cierto? Es más o menos lo mismo. Entonces, vamos con uno de los principales obstáculos que tenemos, ¿ya? ¿Dónde recibe información nuestra mente? Nuestra mente recibe información principalmente, o una de las principales, son nuestros 5 sentidos. Entonces nosotros tenemos el tacto, el gusto, la vista, tenemos el olfato y el oído, ¿ya? Nuestros 5 sentidos. Nuestros 5 sentidos están diseñados para recibir información del ambiente. Entonces estamos recibiendo información, y esa información nuestra mente tiene que procesarla de alguna manera. Tiene que seleccionarla, tiene que clasificarla, tiene que decir, bueno, esto sí me interesa, esto no me interesa, esto me es relevante, esto no es relevante, esto me genera una amenaza, esto me molesta, esto me gusta. Empieza a tener que hacer ese análisis, ¿ya? Y eso es mucha actividad cerebral, actividad mental, que es ruido, ¿cierto? Es mucho ruido mental, es mucha información. El mundo tiene mucha información que entra en nuestra mente y es como una avalancha de información que la mente tiene que filtrar, clasificar, ponderar, decir esto sí, esto no, definir qué pasa a formar parte de nuestro ego, qué no, ¿ya? Y todo ese proceso es mucho ruido mental, es mucho pensamiento, es mucha actividad mental. Y recuerda, lo que nosotros queremos conseguir con la meditación, principalmente,
es parar de pensar. O sea, dejar esa actividad mental quieta, ¿ya? En que no haya tanto ruido. Entonces, principal manera que tenemos para hacer eso al comienzo, porque esta es la primera etapa, ¿cierto? Los 5 sentidos es la primera fuente de información que tenemos y la más fácil de evitar, ¿cierto? Basta quedarte quieto y cerrar los ojos, ¿ya? Un aquietamiento. Nosotros antes de todas las prácticas hacemos un aquietamiento, que consiste básicamente en sentarse con las piernas cruzadas, los ojos cerrados y empezar a concentrarse en 2 cosas, puede ser. Principalmente, hay otras, pero las principales son concentrarse en la respiración, ¿ya? Respiración, entonces, ¿cómo está mi flujo de respiración, ¿cierto? Y ahí hay técnicas respiratorias, ¿cierto? Que se llaman los pranayamas, que te permiten usar ese fenómeno de la respiración para proyectar más energía, para influenciar las emociones, para influenciar la bioenergía corporal y un montón de cosas. Pero principalmente para lo que estamos hablando, ¿cierto? Podemos utilizar la respiración como un objeto de concentración de manera tal que dejemos de estar pensando tanto, dejemos de bombardear nuestra mente con la información que llega a través de los 5 sentidos. Entonces, al aquietar el cuerpo dejamos el tacto quieto, ¿cierto? Porque cada nuevo estímulo táctil va a generar un nuevo flujo de información interna. Cada estímulo olfativo va a generar un nuevo flujo de información. Cada estímulo gustativo o auditivo o visual va a generar nuevos flujos de información. En cambio, si tú entras en una habitación quieta, cerrada, ¿cierto? Con una temperatura agradable, ¿cierto? Sin que nadie te interrumpa, que puedes prender un incienso, ¿cierto? Que tenga un perfume agradable, ¿cierto? Que sea incienso de verdad, es muy importante también porque esas cosas que se venden ahí en la calle muchas veces nos causan más perjuicio porque son puro cosas químicas que estamos respirando, ¿cierto? Y queremos respirar cosas más saludables. Entonces hay que buscar un incienso bueno, que generalmente son bien más caros, porque imagínate que a Jesús le regalaron oro, incienso y mirra. O sea, le regalaron incienso. O sea, así era tan valioso como el oro en esa época. Entonces, y sigue siendo caro ahora. Entonces, búscate un incienso de verdad. Si quieres perfumar el ambiente o algún perfume natural, tiene que ser natural. ¿Cómo se llama? Obviamente no tener que estar comiendo nada, no masticar chicle, no tiene ningún sentido. Ya si se van a poner a meditar masticando chicle, ahí es un desastre, ¿cierto? No hagan eso. Estoy hablando de cosas básicas igual, pero bueno, la idea es no dejar que los sentidos estén bombardeados. Los ojos cerrados, descontraer los músculos y ahí evitamos que exista un sobrebombardeo de información a través de los 5 sentidos. ¿Ya? Entonces esa primera etapa. Primer nivel de dispersión mental que nos va a atrapar en este proceso de concentrarnos y entrar en estados de meditación son los 5 sentidos. Por eso se medita quieto. Y las escrituras, ¿cierto? Los textos antiguos recomendaban que meditar en una habitación, en un lugar cerrado. Nunca se meditaba en el bosque, ¿cierto? Obviamente, ¿cierto? Hay algunas historias como el Buda que meditaba debajo de un árbol, ¿cierto? Pero para meditantes bien avanzados, el ambiente no importa tanto, ¿cierto? Para meditantes más novatos, es importante estar en un lugar controlado. ¿Por qué? Porque hay distracciones en la naturaleza. Imagínate un mosquito dando vuelta aquí así, picándote, ¿cierto? O no sé, aparece un ratón, qué sé yo, dependiendo de dónde estés, van a haber bichos distintos en tu naturaleza, ¿cierto? En la naturaleza que te queda cerca. Entonces es importante controlar eso. Después, más adelante, ¿cierto? Los grandes meditantes, como se diga, o los grandes maestros, ¿cierto? Ellos podían meditar en cualquier lado porque estaban en un nivel tal que ya no se distraían con esas cosas, ¿cierto? Incluso hay una historia de Ramakrishna que él meditaba, ¿cierto? Y sentía como los ratones le comían la pierna, ¿ya? Y él no salía de su estado de meditación. Más que meditación es el siguiente estado en el que está, que es el estado de Samadhi, que vamos a hablar más de eso adelante, o quizás en otro video. Pero bueno, el tema es que en un lugar controlado, sobre todo al comienzo de nuestros entrenamientos de meditación y eso durante muchos años hasta entrar en esos estados expandidos de conciencia.
Además, tampoco queremos ir a la naturaleza a arriesgarnos a cualquier cosa, ¿cierto? Porque si uno entra en un estado de meditación profundo puede perder el sentido del tiempo. Vamos a hablar de eso también. Y puede pasar cualquier cosa. Bueno, entonces es mejor estar en un lugar seguro. Y bueno, y esa es la primera etapa, ¿cierto? Eliminar la influencia o el bombardeo de los cinco sentidos para poder concentrarnos en la imagen que estamos proyectando mentalmente, ¿ya? Entonces, a través de nuestra mente proyectamos esa imagen que nosotros queremos utilizar como objeto de meditación. Hay varios símbolos que podemos usar el sol, la luna, una estrella, la imagen de un maestro, la imagen de algún arquetipo, ¿cierto? Por ejemplo, Shiva es muy utilizado, el símbolo del Om también es bien utilizado, yantras, que son distintos símbolos de la tradición hindú, son muy utilizados también. Entonces, ahí en el proceso, sobre todo al comienzo, tú vas a empezar a utilizar diferentes símbolos, diferentes objetos, hasta encontrar alguno que sea el que más se adecua a ti. Pueden ser cosas abstractas también, como sonidos, ¿cierto? O pueden ser, por ejemplo, el elemento de agua, el elemento fuego, ¿cierto? De manera más abstracta, ¿cierto? Se puede visualizar la imagen de una fogata, por ejemplo, para conectar con el elemento fuego, pero basta siempre tener conciencia del elemento fuego. Objetos abstractos es más complicado, sobre todo al principio, así que no los recomiendo usar al principio de la meditación, porque lo lo único que van a hacer va a ser confundir más. Pero existen, ¿ya? Entonces, utilizo un símbolo. El que yo siempre enseño al principio es el sol. Todos hemos visto una puesta de sol con un sol redondito, ¿cierto? Brillante, y utilizar ese objeto. Cuando la mente se dispersa, ¿cierto? A través de algún sentido, tenemos que arreglar ese tema, ¿cierto? Porque puede ser que esté haciendo mucho frío, mucho calor, o hay un mosquito, ¿cierto? Todas las cosas que hablé, o hay un sonido muy fuerte, o hay alguna incomodidad física, y tenemos que arreglar eso desde el punto de vista físico, ¿ya? Obviamente siempre va a haber un poco de eso, pero mientras menos mejor, ¿ya? Siempre va a haber un poco de dispersión física, ¿ya? Alguno de los cinco sentidos va a estar estimulado, ¿cierto? Quizás hace mucho calor y ponemos el aire acondicionado, va a haber un ruido de aire acondicionado. Quizás estamos en un lugar y pasa el tránsito por fuera de nuestra casa y hay cierta cantidad de ruido, ¿ya? O ladra un perro, da lo mismo, pero mientras menos mejor, va a ser más fácil concentrarse, ¿ya? Entonces esa primera etapa en realidad es una antesala de la concentración que se denomina pratyahara en sánscrito. Pratyahara es la abstracción de los sentidos, o sea, nosotros tenemos la capacidad de dejar de pensar en esos estímulos de los cinco sentidos. Y eso todos lo hicimos en algún momento. Imagínate, o recuerda en realidad, cuando eras niño y estabas concentrado haciendo algo, muy concentrado, y perdías la noción de lo que estaba pasando. Incluso, no sé, pues tu mamá te podía llamar o alguien te estaba llamando y tú estabas tan concentrado, inmerso en lo que estabas haciendo que no percibías eso que estaba pasando. Cuando niño es súper común eso. Cuando adulto también ocurre, es un poco menos común, pero también ocurre, ¿cierto? Muchas veces a algunos de nosotros siempre nos pasa que estamos haciendo algo, ¿cierto? En el computador, o leyendo algo, o haciendo cualquier actividad, ¿cierto? Y tan inmersos que nos llaman una vez, dos veces, tres veces y no percibimos, ¿cierto? O no percibimos el paso del tiempo muchas veces. Entonces, de repente, uno, no sé, mira por la ventana y se chuta, ya es de noche, ¿cierto? Ya pasó un montón de tiempo y estaba tan inmerso en lo que estaba haciendo que no percibí las cosas que estaban pasando alrededor mío. Eso es abstracción de los sentidos. Todo lo hemos sentido y hacerlo estando quieto, sentado, con los ojos cerrados, espalda derecha, es la primera etapa para empezar a controlar nuestra mente y dirigirla a este estado de concentración más profundo, donde no nos interrumpen los bombardeos de los cinco sentidos. Entonces vamos a hablar del siguiente, la siguiente dispersión mental que nos va a interrumpir en este proceso de concentración, y esos son los pensamientos, ¿ya? Pensamientos de cualquier tipo. En esta etapa voy a hablarte de las imágenes mentales, ¿ya? Por ejemplo, surge la imagen de cuando éramos chicos y estábamos jugando con los amigos a la pelota, por ejemplo. Va a salir una imagen de, ¿qué es lo que voy a hacer este fin de semana? Que tengo que ir a un matrimonio, entonces tengo que hacer un montón de cosas. Empiezan a aparecer imágenes en nuestra mente. Y esas imágenes van a competir con el objeto de meditación, ¿ya? Sea que estás visualizando el sol, sea que estás visualizando un sonido, lo que sea, va a competir, ¿ya? Y esa competencia hace que perdamos nuestra imagen de concentración, ¿ya?
Entonces lo primero que tenemos que hacer es controlar esa tendencia de nuestra mente. De nuevo, esto es un entrenamiento. Entonces va a demorarse. Lo peor que podemos hacer es esperar que estas cosas ocurran de la noche a la mañana. Ya, porque medité, no sé, pues una semana, ahora tengo que sentirme, no sé, un Buda o un Shiva, dependiendo del linaje de meditación. Eso es absurdo, es algo que es una rutina, es un hábito, es algo que tenemos que hacer todos los días, porque nuestra mente necesita de ese espacio de silencio, de ese espacio de concentración también. Y nosotros necesitamos que nuestra mente nos obedezca, ¿ya? O sea, cuando yo digo no quiero pensar en eso, realmente no pensar en eso. Cuando yo dejé de trabajar, por ejemplo, no sé, trabajé de 8 a 6 y es un día viernes, ¿cierto? Yo quiero a las 6 de la tarde del día viernes, ¿cierto? Aprovechar el fin de semana con mi familia, por ejemplo. Y dejar de pensar en el trabajo. Es muy importante eso. Porque si estás con tu cabeza todo el tiempo en las cosas que no quieres colocar tu energía y tu pensamiento, entonces va a ser un desastre, ¿cierto? No vas a poder aprovechar, por ejemplo, en este caso del ejemplo del fin de semana. Bueno, y obviamente los que son emprendedores tienen un gran desafío con eso, porque el emprendedor trabaja todo el día, ¿no? Trabaja el fin de semana. Entonces, para el emprendedor, sobre todo por eso, el tema de la meditación y las técnicas que enseñamos en el Dross Method son muy, muy, muy atractivas para los emprendedores, porque realmente ellos necesitan la capacidad de conectar y desconectar de cosas, ¿cierto? De entrar a una reunión, hablar de una cosa, desconectar, entrar a otra cosa, entrar a otro proyecto, hablar con proveedores y después desconectar, vender el producto, después desconectar, hablar con... Entonces, todo el tiempo hay que empezar a salir de un lugar, ¿cierto? Para entrar a otro. Y realmente es desconectar para poder conectar, ¿cierto? Porque tú tienes que desconectarte de lo que sea que te está ocurriendo antes para poder conectar en lo que está ocurriendo ahora. Entonces, por eso muchos emprendedores se sienten súper atraídos por estas técnicas. Entonces, pensamientos en formato de imagen, ¿ya? Es algo que tenemos que controlar. ¿Y qué le ocurre? Nuestra mente, voy a usar el ejemplo del sol, ¿ya? Que es el más básico de todos los objetos de meditación, o el que siempre enseño al principio, porque cumple varios requisitos que son muy interesantes, que los podemos hablar en otro video también. Entonces, tenemos el sol, ¿cierto? Y de repente surge una imagen de, cuando éramos chicos jugando a la pelota. Y nos vamos, cuando éramos chicos jugando a la pelota. Apenas ocurre eso, ¡pum!, tienes que volver al sol, ¿ya? Y volvemos. Y después la mente, como muy, muy... le gustan las triquiñuelas a la mente, va a ir hacia otro objeto, ¿ya? Y después, otra circunstancia, puede ser del futuro esta vez, o puede otra del pasado, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo importante? El primer desafío en ese proceso es no dejarse llevar por el tren de pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente la mente salta del objeto de meditación a otro, ¿ya? Que es la primera tipo de dispersión, que es súper común y le ocurre a todo el mundo prácticamente. Entonces, va al objeto de meditación, por ejemplo, no sé, cuando era chico jugando a la pelota con mis amigos. Pero después ese pensamiento da origen a otro, y ese a otro, y ese a otro. Y se genera un encadenamiento de pensamientos, ¿cierto? Una cadena de pensamientos, o un tren de pensamiento también se habla, que va uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Tú vas a percibir en los primeros estados de meditación, y seguramente lo has percibido sin meditar incluso, que ocurre eso, que realmente estamos sentados, ¿cierto?, en cualquier lugar y empieza un tren de pensamiento. Tal es así que aunque tengan los ojos abiertos, ¿ya?, ese tren de pensamiento es mucho más presente que lo que está ocurriendo físicamente frente a tus ojos, que están abiertos, ¿cierto? Y vas a percibir cómo te fuiste. La cabeza se fue, ¿cierto? Como que se dice eso, oye, te fuiste. Porque realmente nuestra mente está en Saturno, ¿cierto? En Plutón, en Urano, en Neptuno, ¿cierto? En cualquier lado. Menos aquí, menos en la Tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Nos fuimos con ese tren de pensamiento. Pensamos una cosa que dio origen a otra, dio origen a otra, de repente, ¡pum!, volvimos acá y dijimos, chuta, ¿a dónde nos fuimos? Generalmente ni recordamos el tren de pensamiento, la secuencia, ¿cierto? Porque es un automatismo de nuestra mente, ¿ya? Pero son imágenes que van corriendo, tuk, 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 tuk. Y ahí ocurren un montón de fenómenos bien extraños que son, bueno, ni a todos les pasa, entonces no los vamos a comentar. Pero bueno, empieza ese tren de pensamiento.
Eso es lo principal que tenemos que evitar, ¿ya? Más que evitar las imágenes que surgen, porque van a surgir imágenes, ¿cierto? Es evitar el tren de pensamiento, es dejarse llevar por el tren de pensamiento. Entonces, cuando surge un pensamiento, rápidamente volver al sol. O puede ocurrir, en el ejemplo del sol, que tenemos el sol, entonces tenemos el sol aquí, estamos observando, y de repente surge otro pensamiento, pero el sol todavía está ahí. Hay que soltar ese pensamiento y volver al sol. ¿Qué es lo que pasa? Cuando subamos al tren de pensamiento, está el sol, viene el tren de pensamiento, pasamos al siguiente, y nos fuimos. Y nos fuimos ahí con los pensamientos a viajar. Bueno, eso es lo principal que no tiene que ocurrir, ¿ya? Si surge un pensamiento, rápidamente volver al sol, antes de perder nuestra mente en el tren de pensamiento, ¿ya? Esa es la siguiente etapa. Vamos a empezar a visualizar el sol, ¿cierto? Y van a surgir uno que otro pensamiento, pero ¡pum!, rápidamente volvemos al sol. Hasta que pasamos a la siguiente etapa, que es concentrarnos profundamente en el sol, ¿ya? Ya no existe otra cosa. En ese proceso, paralelamente, otra cosa que está ocurriendo, que nos trae un montón de interrupción y que no tiene que ver con las imágenes, ¿cierto? Tiene que ver con los juicios, ¿ya? Por eso en las filosofías antiguas, ¿cierto? Hindú, budista, ¿cierto? Todo, se habla mucho de la aceptación, ¿ya? Yo voy a hablar más de hinduismo, ¿cierto? He mencionado un par de veces el budismo, pero en realidad eso no es mi linaje, así que yo no sé mucho de budismo. O sea, conozco algunas cosas básicas, pero el principal linaje que yo enseño es de la línea hindú, ¿ya? Pero el concepto que te voy a hablar ahora es bien compartido, ¿cierto?, en las tradiciones orientales. Y es el concepto de la aceptación, ¿ya? Y la aceptación hay que entenderla también como un desprendimiento del juicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros cuando emitimos juicios, ¿cierto?, tenemos que necesariamente usar nuestra mente racional, ¿ya? Por eso, emitir un juicio, ¿cierto?, o decidir algo, ¿cierto? Cuando yo emito un juicio, de alguna manera estoy decidiendo, estoy diciendo esto sí y esto no, ¿cierto? O esto es así y no es asá. Y al emitir un juicio, yo lo que estoy es como si yo hiciera un corte en la realidad y dijera esto es así, ¿ya? Ahora, tú cuando haces eso, te apegas a esa idea de que las cosas son de esa manera, ¿ya? Y ese es el principal, una de las principales cosas que colocan a nuestra mente en un estado de caos, ¿ya? ¿Por qué? Porque una vez que nosotros decidimos que las cosas son de cierta manera, de repente toda la inmensidad de la realidad tiene que adaptarse a eso, ¿ya? Que es una locura, ¿cierto? Si uno se pone a pensar un poco, es una locura del porte de un camión, o sea, del porte de una galaxia, porque toda la realidad se está adaptando a esa decisión que tú tomaste. O sea, todo tiene que ser así. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente que no es así. Y cuando no es así, sufrimos. Y sufrimos un montón, ¿cierto? Porque creemos que nuestra pareja tiene que comportarse de cierta manera. Si no se comporta de esa manera, sufrimos y peleamos con ellos. Y lo pasamos pésimo todo el fin de semana, ¿cierto? Yo siento que, no sé, mi papá debería comportarse de cierta manera porque así se comportan los padres. Así deberían ser los padres, ¿cierto? La decisión que yo tomé, ¿cierto? El corte que yo hice con respecto a lo que debería ser alguien, ¿ya? Y obviamente no se comporta así porque es un ser humano, ¿cierto? Y sufro. Y eso pasa, imaginen, en política, ahora que está de moda el tema de la política. Entonces, si es que el político no hace lo que debería ser un político, sufro. Y empiezan toda la gente de Twitter, ¿cierto? Vamos a Twitter. Y se empiezan a pelear en Twitter, ¿cierto? Y ahí es pelea, ¿cierto? Conflicto, choque. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo creo que el mundo debería adaptarse a mi visión, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, si yo estuviera en el gobierno, ¿cierto? Si de mí dependiese, todo el mundo sería maravilloso? Las cosas no son así, ¿ya? Y ese es un pensamiento no solo ingenuo, sino también irreal, ¿ya? Entonces, la aceptación y dejar los juicios, ¿cierto? Es una de las cosas que más interrumpen nuestra mente, ¿ya? También es importante tener claro que no es que no podamos tener
ideas de la vida, ¿cierto? Y cómo deberían ser. Pero es importante saber que esas ideas, ¿cierto?, siempre están en constante cambio, ¿ya? Está lleno de personas que han cambiado. Tú seguramente has cambiado 1500 veces, ¿cierto?, por distintos motivos y distintas razones, ¿ya? Entonces esos cambios siempre existen. En nuestra mente cambia nuestro cuerpo, cambian nuestras emociones, cambian nuestros pensamientos, ¿cierto?, a lo largo del tiempo. La persona que tú eres ahora no es la misma que fue hace 5 años. No pensabas lo mismo, no tenías los mismos intereses, no te gustaban las mismas cosas, no sentías las mismas cosas. Y todo lo que aprendiste en los últimos 5 años te transformaron en la persona que eres. Y todo lo que tú aprendes, que incorporas, es porque pasaste de un estado de ignorancia a un estado de más conocimiento, más sabiduría. Y ese estado de más conocimiento y más sabiduría es porque soltaste los juicios anteriores, ¿cierto? Tenías una concepción de lo que era la realidad y ahora tienes otra. Y para tener otra tienes que haber soltado la anterior. Por lo tanto, todos los juicios que tenías antes, ¿cierto?, toda esa falta de aceptación de esta nueva información nueva, lograste soltarla. Y así vamos avanzando como seres humanos en todo caso. Entonces es muy importante tener ese proceso de aceptación, ese proceso de soltar los juicios y ese proceso de aprendizaje constante. Bueno, entonces, esa falta de soltar el juicio nos perjudica muchísimo en el proceso de meditación. Porque en el proceso de meditación, de alguna manera, hay un deshacimiento de lo que nosotros somos. Empezamos a soltar partes de nosotros. ¿Soltar en qué sentido? En el sentido de que para yo conectar con una realidad que está más allá de la mente, que está por sobre la mente, que es la realidad intuicional, ¿cierto?, el plano intuicional, tengo que soltar los pensamientos. Y si yo tengo pensamientos muy rígidos acerca de la realidad, no voy a conseguir soltar eso. Y esos pensamientos rígidos constituyen una de las partes de nuestro ego, de nuestro constructo egoico que todos tenemos. Bueno, y también filosofías orientales hablan del concepto de ego, que de alguna manera entrar en estados profundos de meditación significa necesariamente soltar el ego. Entonces, soltar los juicios y soltar también todo eso. Soltar los juicios y aceptar. Aceptar que las cosas como son. ¿Y cómo son? Como las estoy percibiendo en este momento, ¿ya? Y en el siguiente momento van a ser percibidas de otra manera. Entonces es importante tener claro eso. Van a ser percibidas de otra manera. Bueno. Entonces vamos al siguiente punto. El siguiente punto, si logramos hacer todo eso, entonces primer paso, soltamos la información o dejamos de alimentar nuestra mente con la información que viene de los 5 sentidos. Punto número 1. Punto número 2. Soltamos las imágenes y esa conexión o ese apego hacia el tren de pensamiento. Entonces podemos observar el símbolo sin dispersarnos, ¿cierto? Ahí, ¿qué es lo que ocurre? Van a empezar los juicios, ¿cierto? Esto es así, esto es asá, y eso va a ser un ruido que va a estar por detrás. Ya no imagen, sino va a ser un ruido como una voz, ¿cierto?, que son nuestros propios juicios, nuestro propio diálogo interno se va a ver mucho más presente, ¿ya? Y ese diálogo interno va a ir acompañado de la siguiente etapa, que es nuestro pensamiento abstracto, ¿ya? Porque nuestra mente se compone de dos partes. Tiene nuestra parte concreta y nuestra parte abstracta. Entonces la parte concreta es la que ve imágenes, ¿ya? Entonces el sol, por ejemplo, es un pensamiento concreto. ¿Cómo se llama? El tren de pensamiento, ¿cierto? Cuando yo era niño jugando a la pelota, o las cosas que yo tengo que hacer en el trabajo, ¿cierto? Cuando yo las visualizo como imágenes, ¿cierto? Todo eso es parte de nuestra mente concreta. Pero más sutil que la mente concreta está nuestra mente abstracta. La mente abstracta lo que hace es procesar ideas que no comparten una imagen, que no tienen una imagen. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de la libertad, ¿cierto? Cuando hablo de la justicia, cuando hablo del honor, ¿cierto? Cuando hablo de la música, ¿cierto? El arte como concepto, ¿cierto? Todos esos conceptos, si bien hay representaciones como imágenes o objetos concretos que hacen referencia a eso, o que nos llaman o nos hacen conectarnos con ese concepto abstracto, no son el concepto abstracto,
¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo pienso lápiz, ¿ya? Yo puedo imaginarme este lápiz, exactamente este lápiz, el mismo, ¿ya? Pero si yo pienso en libertad, ¿ya? Aunque exista ¿cómo se llama? La estatua de la libertad, ¿cierto? Con la antorcha y creo que tiene un libro en la otra mano, esa estatua es una estatua, no es la libertad como concepto. Entonces existe el concepto abstracto de libertad, ¿ya? Y ese concepto está operando no en la mente concreta, está operando en otra parte de nuestra mente que es la mente abstracta, ¿ya? Todos los conceptos abstractos están procesados en esa mente, que es más sutil que la mente concreta. Y que también lo interesante es que gasta menos energía de las neuronas. Porque para visualizar una imagen concreta, nuestra mente requiere utilizar más energía. En cambio, para visualizar o concentrarnos en un objeto abstracto, como nuestra mente no necesita proyectar una imagen, como si fuese un proyector, ¿cierto?, en nuestra pantalla mental, es menos energía la que se gasta. Pero igual sigue siendo un tipo de pensamiento, es un pensamiento abstracto. Por lo tanto, no nos está permitiendo parar de pensar, ¿ya? Entonces, generalmente ese es un buen momento para empezar a utilizar otro tipo de objetos de meditación, ¿cierto? Hablé de que se puede utilizar objetos concretos, ¿cierto? Como la imagen del sol, la luna, las estrellas, ¿cierto? La imagen del maestro, la imagen de Shiva, yantras, ¿cierto? Que son símbolos, que hay varios tipos, el símbolo del Om, etc. Podemos utilizar esos que son cosas concretas, ¿ya? O podemos utilizar cosas abstractas. Y principales cosas abstractas son los sonidos, lo más fácil de entender, ¿ya? Porque, por ejemplo, hablé un poco del concepto del fuego, ¿cierto? Yo puedo mentalizar o proyectar en mi mente el fuego como fogata, pero también el concepto de fuego, ¿ya? Pero eso ya es un poco más complicado, porque como tiene una correlación material, nos va a interrumpir la mente concreta, ¿cierto? Porque vamos a pensar en el concepto del fuego, ¿cierto? Pero naturalmente podemos entrar en ese, que los pensamientos nos lleven al mental concreto al visualizar una imagen de una fogata. Entonces un sonido es muy bueno. El mejor sonido para meditar, que es en realidad el segundo grado de meditación, es el sonido del Om, ¿ya? Si a alguien le interesa el sonido del Om, un Om continuo, ¿cierto? Que me escriba y le mando el link de la música de Spotify, ¿ya? Solamente para los que alcanzaron a ver este video completo hasta el minuto 32 que llevamos conversando aquí juntos. Entonces un sonido. Entonces es un buen momento para empezar a concentrarse en un sonido. ¿Por qué? Porque ocurren los mismos procesos que ocurren en el plano del mental concreto, ocurren en el mental abstracto, ¿cierto? Entonces vamos a concentrarnos en un sonido, pero van a venir otros sonidos a interrumpirnos, ¿ya? Entonces es un buen momento. ¿Es necesario? No necesariamente. ¿Por qué? Porque cualquier estado de meditación nos puede llevar, o cualquier técnica de meditación nos puede llevar a el estado de meditación de verdad, ¿cierto? Porque está la técnica de meditación, que es lo que estoy enseñando ahora, pero está el estado de meditación, que es un estado de superconciencia. Bueno, entonces cualquiera de esas técnicas puede llevarte a ese estado, pero es un buen momento, en ese momento, cuando ya controlamos la mente concreta, empezar a trabajar desde la mente abstracta, ¿ya? Es una recomendación que yo doy porque a mí me ha funcionado. Bueno, entonces, y ahí logramos concentrarnos, ¿cierto? Y si logramos concentrarnos, o sea, logramos soltar ese diálogo interno, ¿cierto? Donde están los juicios, donde están las cosas como deberían ser, ese diálogo interno que no tiene que ver tanto como imágenes, sino que son palabras abstractas, ¿cierto? Y cuando logramos realmente controlar eso, ahí es cuando la meditación se hace muy, muy profunda, ¿ya? Muy profunda. ¿Significa que el estado lo podemos controlar siempre? No necesariamente. A veces podemos entrar, ¿cierto? Avanzar, porque el día está maravilloso, ¿cierto? La temperatura está perfecta, no tengo ninguna preocupación, ¿cierto? Hay hartas condiciones externas que pueden facilitar el proceso de meditación. Y si tenemos todo eso alineado y entramos bien profundo, así tuvimos una meditación buenísima, ¿cierto? Y entramos bien profundo, el siguiente día
no va a tener seguramente esos elementos y va a ser más difícil entrar. Entonces es un entrenamiento que hay que hacer siempre. Bueno, entonces básicamente ese es el proceso, ¿ya? La idea de este video era compartir un poco todo el tema de los obstáculos para la meditación, ¿cierto? Obviamente hay otro tipo de obstáculos que van antes del proceso de meditación, ¿cierto? Antes del entrenamiento de meditación, como por ejemplo, el primer obstáculo es no consigo hacer una rutina de meditación, ¿ya? No consigo entrenar todos los días, ¿cierto? O practicar todos los días. Es un obstáculo que viene mucho antes, ¿ya? Y que le pasa a muchas personas. Pero esta vez quería compartir los obstáculos que ocurren en nuestra mente, ¿ya? Y algunas ideas que te pueden ayudar a mejorar tu entrenamiento de meditación, que es muy importante. Una vez que logramos controlar nuestra mente para que no nos invada con un montón de pensamientos y nos esté agobiando con un montón de preocupaciones que no tienen nada que ver con nosotros, ¿cierto? Y ahí es donde entra la depresión, ahí es donde entra la angustia, la ansiedad, ¿cierto? El estrés, todo eso entra. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mente bombardeándonos de cosas todo el tiempo. Logras controlar eso en estos distintos niveles de pensamiento, ¿cierto? Y te aseguro que vas a tener una vida más feliz, ¿cierto? Una vida mucho más plena, vas a poder disfrutar más el momento, disfrutar todo lo que haces, ¿cierto? Y ahí cada uno decide qué es lo que le gusta hacer, ¿cierto? Si quieres salir a pasear con tu polola, ¿cierto? Si quieres jugar con tus hijos, ¿cierto? Si quieres ver una película, ¿cierto? Ver una película sin sentir culpa de que estáis perdiendo el tiempo, ¿cierto? Porque deberías estar haciendo alguna cosa por el trabajo, ¿ya? O sea, el tiempo que tienes en este mundo, tú decides qué hacer con él, en qué mejor inviertes tu tiempo, en cosas que te gusten, ¿cierto? Y no sentir culpa por estar haciendo algo que no deberías hacer según lo que te dijo alguien, ¿cierto? Eso es ruido mental, ¿ya? Eso es ruido mental que no nos sirve, ¿cierto? La vida estamos aquí para disfrutarla, para pasarlo bien, para compartir con las personas que nos caen bien, ¿cierto? Para decidir qué hacer también con nuestra vida, para dedicar esfuerzo en las cosas que nos interesan, ¿cierto? Y no dejar que la mente nos juegue en contra, porque la mente es una herramienta increíble, maravillosa, pero es tan poderosa, ¿cierto? Que es como un arma, ¿ya? Podemos usarla para cosas muy positivas, para defendernos, ¿cierto? Para un montón de cosas, sentirnos más poderosos, ¿cierto? Un montón de cosas, ¿cierto? Pero también se puede ser utilizada en nuestra contra. Entonces, muy importante tener en cuenta todo eso, ¿ya? La mente, silénciala lo que más puedas todo el tiempo y disfruta la vida, ¿cierto? Como una mente controlada, una mente que sea tu aliado, ¿cierto? En este paseo por este mundo o por esta experiencia llamada vida. Y así te aseguro que va a andar todo mucho mejor. Así que si te interesa aprender a meditar, si te interesa hacer algún curso de meditación, puedes dejar tus datos en www.therosmethod.cl. Tenemos cursos de meditación, tenemos clases completas, ¿cierto? Que tienen respiración, movimiento, descontracción, meditación, mindfulness. O si te interesa tomar clases particulares, pueden ser online. También tenemos, depende del país donde estén, tenemos algunos instructores que están en formato presencial y escuelas también presenciales. Pero en cualquier caso, me encantaría estar en contacto contigo, que me cuentes cuál ha sido tu experiencia, sea de iniciante o de no iniciante, ¿cierto? Más avanzado, ¿cierto? Las experiencias más avanzadas son bien interesantes también. Y hagamos comunidad, ¿cierto? Conversemos, intercambiemos experiencias. Bueno, y con esa invitación te mando un abrazo y espero que nos veamos en el próximo video y que te vaya muy bien, que tengas un lindo fin de semana, lindo día, linda semana, lindo de todo.